Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada estuvimos predicando en Gálatas y terminamos, como dije, el capítulo 3. Es una gran bendición poder nosotros predicar y ir aprendiendo lo que Dios está hablando a nuestras vidas a través del apóstol Pablo, que él fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero la semana pasada estuvimos predicando bajo el tema Somos uno en Cristo. Y eso es lo que Pablo les quería dejar saber a los Gálatas, que son uno en Cristo. Somos miembros de un solo cuerpo. Pero Cristo es la cabeza del cuerpo. Así que Gálatas 4, 1 al 7. Pero voy a releer el versículo 29 del capítulo 3, para que vean cómo es que Pablo en ningún momento está desconectando el capítulo 3 del 4. Eso se hizo por hombres, ya después, no me acuerdo en qué año, pero hombres hicieron eso para que se nos fuera más fácil y más útil para nosotros, para dividir la Biblia en versículos y capítulos. Pero de primero las cartas, Pablo no escribió la carta de esa manera. Fue una carta como cuando usted escribía la carta a una novia o la novia a un novio, que no tenía capítulo ni versículo, sino que esto después se fue añadido para que fuese más fácil para nosotros. Pero Gálatas 3:29 dice de esta manera: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Si son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham. Y no solo eso, sino que también son herederos según la promesa que se le fue dada a quién, a Abraham. ¿De parte de quién? De Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Dice, pero también digo, ¿ven cómo va todo conectado? Él termina diciendo eso, pero después dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, es como si fuera un niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué es señor de todo? Porque es un heredero. Pero él aquí está hablando en términos, digamos, como que el heredero es un niño todavía. Y en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mis amados, antes de que un padre de familia muera, si es que tiene posesiones, él dejará un testamento escrito diciendo a quién le va a heredar esas posesiones, ya sean vehículos, casas, tierras, dinero o quizás algún negocio, ¿cierto? Un padre va a dejar un testamento y si tiene más de un hijo, pues va a decir la casa es para fulano, el carro para ella, para mi hija. Entonces es lo que va a hacer un padre antes de que muera, si es que él tiene muchas posesiones. Y Pablo dice, el heredero siendo un heredero no es en un sentido diferente a los demás hasta que él reciba esa heredad. Es lo que está diciendo él ahí. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No es diferente al esclavo. Porque un esclavo, ¿qué posesión puede tener un esclavo? Ninguna. No tiene libertad. Recuerden cómo vivían los esclavos afroamericanos o los que venían de África. Aquí en este país, en Estados Unidos de América, eran esclavos ellos y no tenían la libertad para ellos andar por donde ellos quisieran porque eran propiedad ¿de quién? De su amo. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, tanto como el niño al esclavo no difiere, son iguales, no son dueños de nada. Usted no le va a dar, mi hermano Carlos, a su hijo su camioneta y decirle esa ya es tuya. O le va a poner el título o los documentos a su hija. ¿Qué edad tienes, mija? 9 años y le va a decir esa ya es tu casa. ¿Por qué? Porque no van a saber ellos cómo cuidarlos y no son ellos dignos todavía de ser dueños de un carro, de una casa o de propiedades. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Que el heredero, siendo heredero, no es en un sentido diferente a
a los demás hasta que él reciba esa heredad. Compara él a un niño o a un esclavo. No son dueños de nada. Pero a su debido tiempo, el heredero recibirá esa herencia. ¿Cierto o no? ¿Cuándo es que ellos van a heredar o a recibir esa herencia? Cuando el padre no esté. Cuando ya el abogado diga, mira, tu papá te dejó esto, esto es tuyo. Y esto que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo utiliza a un esclavo como ejemplo porque en ese tiempo ya habían esclavos. Siempre han habido esclavos. La humanidad es tan mala y perversa que ellos siempre buscan adueñarse no solamente de propiedades, sino también de personas pobres, indefensas. Y eso es lo que pasó con los esclavos de África, con los esclavos del pueblo de Dios. Digamos, ellos fueron esclavos en Egipto ¿por cuántos años? 400 o más de 400 años. Siempre ha habido esclavitud. Incluso hoy en día las mujeres son esclavas también de la prostitución. Hay niños también que se los roban y los venden para prostituirlos. Siempre ha habido esta maldad en el hombre. Así que Pablo utilizó a un esclavo como ejemplo, porque en ese tiempo habían esclavos y él dice, pues el niño, el heredero, en nada difiere. Es igual que un esclavo, nada, de nada son dueños. Ahora versículo 1 y el 2 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sí, en el testamento ciertamente está el nombre del heredero, es dueño, pero no todavía, hasta que ya no esté el padre, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Sin duda, Pablo ya les había hablado a los Gálatas y a nosotros, pero en particular a los judíos, que ellos estaban bajo el ayo de ¿qué? El ayo era un tutor, el cual era la ley del Antiguo Testamento. Ellos estaban siendo instruidos ¿bajo qué? Bajo la ley. Los judíos. La ley era el ayo de ellos. Era como un tutor, un maestro que les enseñaba. Pero esos judíos, como dice el apóstol Pablo, dice que ellos sí eran hombres que enseñaban, pero no se enseñaban ellos mismos. Decían, no debes de hurtar, pero ellos hurtaban. Así que no, ellos enseñaban y conocían la ley, pero no eran hacedores de la ley. Ellos quebrantaban la ley constantemente. Mientras que la ley tenía la función de un guardián y tutor para su pueblo, no eran libres y estaban bajo maldición, como dije el apóstol Pablo en Gálatas 3:10. ¿Recuerdan lo que dijo él? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así que ellos, la ley era su ayo, pero ellos no eran libres completamente, porque tenía que venir un Salvador, que era ¿quién? Que era Cristo. Recuerden, y Pablo le está hablando a los Gálatas que la ley no salva. La ley no redime, la ley no trae salvación, no trae perdón de pecados, no compra, no hace nada en lo absoluto, solamente la ley instruía a los judíos. Ellos no habían experimentado por completo la herencia de la promesa de Abraham. ¿Por qué? Porque no había venido el Mesías todavía. Aquí Pablo dice que mientras el heredero, estando en una etapa de niñez, está siendo cuidado por aquellos a quienes se les ha confiado, hasta un tiempo dado por el Padre para que reciba su herencia prometida. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo, sino que está bajo tutores y curaderos hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3, así también nosotros. Ahí vemos que Pablo se incluye o no se incluye al leer, hablar y decir esto. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Se cree que Pablo está diciendo aquí, en un sentido contemporáneo,
al que ellos ser niños y ser influenciados por el paganismo. Pablo y los Gálatas habían sido influenciados, ¿por qué? Por el paganismo. Y creo que Pablo quiere llegar a que ellos entiendan realmente lo que ellos eran antes y ahora quiénes son en Cristo. Una y otra vez Él les está hablando sobre la justificación, de que la ley no justifica, que solamente es a través de la fe, creyendo en quién, en Cristo. Y esa es la esclavitud de los rudimentos del mundo. ¿Qué significa rudimentos? Significan los principios básicos de la cultura o la religión falsa. Y ciertamente esto se puede decir de algunos de nosotros. Algunos de aquí quizás fueron fuertemente influenciados por el catolicismo y quizá estaba muy arraigado en ustedes. Digo ustedes porque yo no era un católico devoto, sino que solamente yo hacía lo que mis padres me decían que hiciera, que fuera me confesara, y solamente iba a misa cuando habían quinceañeras, cuando habían bautismos. Entonces no es solamente como una costumbre, una tradición. Pero ¿cuántos de aquí estaban bien arraigados al catolicismo? Nadie. Pero eran creyentes de la fe católica. Sí eran. Entonces ustedes tenían parcialmente quizás algunos rudimentos de la tradición católica y estaban ahí quizás ustedes creyendo algo que no era bíblico. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Así también nosotros cuando éramos niños, y no está hablando de un niño literalmente, sino quizás en una etapa donde no conocían muy bien las escrituras. Dice, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Y quiénes estaban aquí bajo esclavitud? Los judíos estaban bajo esclavitud porque ellos confiaban más en la ley. Y Pablo dice en Gálatas 3:10 que ellos estaban bajo maldición. Pablo les está recordando a ellos cuál era su condición de ellos que eran esclavos y no eran libres completamente porque no tenían a Cristo. Así que una religión no salva. La religión te va a hacer un esclavo y te va a decir tú tienes que hacer para salvarte. Tú tienes que cumplir tantos mandamientos o hacer quizás algunas ordenanzas como los sacramentos, primera comunión, la confesión, domingo tras domingo. Eso es lo que la religión enseña. Que tú eres salvo o te vas a ganar el cielo haciendo buenas obras, y Pablo dice no es así. Es lo que Pablo quiere llegar al corazón de los Gálatas y hacerlos volver al Salvador, porque ellos habían apartado de la verdad y habían sido arrastrados por enseñanzas judaizantes. Él aquí está yendo en contra de estos hombres que se decían ser hermanos, pero él dice son falsos hermanos que se introducen a escondidas. ¿Para qué? Para rebajarnos a esclavitud. Quieren volvernos a la esclavitud de la ley. Siendo libres, no es posible. Y todo esto lo estoy diciendo para que no olviden el contexto. Quizá ya lo han escuchado y digan, bueno hermano, ¿cuándo vamos a avanzar un poco más? Pero es lo que Pablo está aquí diciendo. Así, pero recuerden que Pablo se está dirigiendo a los Gálatas y a los judaizantes y les dice, nosotros también estábamos bajo las enseñanzas elementales de nuestras religiones, ya sea judía o gentil. Ahí, ok, versículo 4. Ya van 3 versículos. Vamos rápido. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que él primeramente dice que son esclavos. Primeramente dice, son herederos, dice. Y después él relata otra vez y dice, cuando eran esclavos, estaban bajo tutores. Estábamos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
¿Cuál tiempo? Lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que los profetas profetizaron o anunciaron? Al Mesías. Ese es el tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y noten que esto significa que Cristo ya existía como Hijo de Dios antes de ser humano. Cristo ya existía. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Tienen frío? ¿Están bien ustedes? Si tienen frío, para que Aarón prenda el calentón. Juan 1, 1 al 4. Dice, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Así lo dice según supuestamente Biblia de los testigos, dice un Dios, ¿no? Aquí dice, y el Verbo era Dios. Ellos tienen en su versión, era un Dios. Y bien sabemos que Cristo es Dios. Y Él vino encarnado. Él se encarnó. Pero aquí dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y eso no quiere decir que Dios tenga principio y fin. Dios es eterno. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todo? Dios. Pero aquí vemos claramente que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Cristo mismo, el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, perdón. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo está todo. Él es el todo. Ahora capítulo 8, ahí de Juan. Pero ahí ven que ya habla sobre la preexistencia de Cristo. En el comienzo del Evangelio de Juan. Ahora Juan 8, versículos 55 al 58. Juan 8, 55 al 58. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, dice Jesús, tener la esperanza de ver el día en que llegara el Mesías. Y dice, y lo vio y se gozó. Abraham ciertamente creía y tenía fe en el Mesías, y por esa razón es que él fue justificado. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Como esos hombres diciéndole a Jesús como, en verdad, ¿no tienes ni 50 años y tú dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo fue antes de todo. Él creó todo. Todas las cosas en Él fueron hechas. Y estos hombres judíos se imaginan que Cristo, que un hombre les diga a ellos, ¿cómo es que tú antes de Abraham ya eras?
Él ya existía, niños. Aquí vemos claramente que dice, de cierto, en verdad, os digo antes que Abraham fuese yo soy. Yo soy Dios encarnado. Y esa es una doctrina que debemos nosotros sostener como cristianos para defender nuestra fe apologética. Y creo que después que terminemos Gálatas vamos a comenzar con el libro de los Hechos. Los Hechos es un libro apologético que nos enseñará a cómo defender nuestra fe, a cómo evangelizar y cómo una iglesia debe de ser. Y se tomará quizás años para terminar el libro de los Hechos. Yo pensé hacer Ruth, pero creo que vamos a comenzar con el libro de los Hechos porque estuve mirando una predicación del pastor Sugel Mechelén. Y él dice, no es posible que enseñemos las cartas paulinas, las cartas generales, donde hablan sobre la justificación, la salvación, que es todo en Cristo, sin enseñar el libro de los Hechos. Porque en los Hechos vemos los hechos del Espíritu Santo, vemos los hechos que fueron todo lo que fue hecho al momento de la palabra ser predicada. ¿Los hechos de qué? De la salvación. Entonces, si no comprendemos cómo obra el Espíritu Santo y para qué es la predicación del Evangelio, entonces, como él dijo, ¿de qué sirve enseñar las cartas paulinas? Tenemos que comenzar primero con la carta a los Hechos para que podamos entender. Y es lo que vamos a hacer. Pero aquí dice Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Yo era antes que él. Yo lo formé. Yo soy su creador. Y dice ahí en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, lo envió, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él tenía que nacer de María la Virgen. Vamos a Isaías 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Para que vean lo que estaba profetizado de que Jesús tenía que nacer de una virgen, de una mujer. Isaías 7, 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y aquí nunca dice la Virgen María, o la guadalupana, como quieran decirle. Aquí dice que al momento de esta mujer que diera luz al Mesías, en su estado iba a ser todavía una virgen. Nunca, ella no debía ser tocada por algún hombre o tener relaciones sexuales con un hombre, sino que iba a ser virgen. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías, lo que iba a suceder. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahí vemos que Cristo, que el Mesías, es Dios. No dice es un Dios con nosotros, es Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora Isaías 9, 6. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, aquí está hablando en sentido futuro, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí vemos que el profeta Isaías dice que ese será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, no dice un Dios, Padre eterno. Ese es Cristo, príncipe de paz. ¿Por qué? Porque al momento de uno creer en Cristo Jesús, nosotros, como dije, nacemos enemistados con Dios desde niños, pero cuando uno cree en Jesucristo, esa persona viene de ser alguien que está en enemistad con Dios, viene a estar en paz con Dios. Eso es lo que Cristo vino a traer. Para que seamos ahora adoptados como hijos de Dios al momento de creer en Cristo solamente. Príncipe de paz. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice eso en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mis amados, Cristo no bajó del cielo con un paracaídas en Viernes Santo, cayendo directamente en la cruz para salvarnos. Para Él poder ser el Redentor, tuvo que nacer bajo la ley. ¿Para qué? Para Él poder cumplir la ley por nosotros. Recuerden lo que estamos hablando, nadie puede cumplir la ley. Todos hemos quebrantado los 10 mandamientos, si no todos, aunque sea uno. Y con tan solo quebrantar un punto, un mandamiento, dice la palabra que hemos quebrantado todos y somos culpables ¿de qué? De muerte, de juicio, de condenación eterna. Y es lo que dice el apóstol Pablo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cómo cumplió Cristo la ley? Viviendo una vida perfecta sin haber cometido pecado. Así es como Cristo cumplió la ley. Toda, no solamente los 10 mandamientos, toda la ley. Que eran más de 600 leyes que Dios le había dado a su pueblo Israel. Cristo cumplió todas. A la perfección. Y es lo que dice Pablo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se imaginan, mis hermanos, vivir una vida en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, sin practicar el pecado y sin conocer el pecado? Cristo ciertamente fue tentado en el desierto, pero no pecó. Satanás usó la misma palabra de Dios para tentarlo, pero Cristo con la misma palabra se defendió y venció la tentación y a Satanás. Pero ¿se imaginan ustedes vivir una vida sin practicar el pecado y sin conocer pecado? Mi hermano, sería una vida gloriosa. Bueno, eso es lo que hizo Cristo. Nació bajo la ley para poder cumplir la ley por nosotros. Segunda carta a los Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí dice, al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? El Padre mismo lo hizo pecado. Pero no es como que Dios lo hizo a él un pecador, sino que lo llevó a la cruz a morir como un pecador. Como si Cristo hubiese hurtado, como si Cristo hubiese robado, como si Cristo hubiese mentido, como si Cristo hubiese adulterado, como si Cristo hubiese codiciado. Así
es como que Dios lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y eso es lo que, mis hermanos, nosotros somos justos ahora ante los ojos de Dios, porque recuerden, Dios lo que ve es la justicia perfecta de Cristo y no nuestra justicia. Él no conoció pecado, pero por nosotros murió como siendo un vil pecador en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos o vistos ya como justos delante de Dios en Él. Es lo que dice ahí al final del versículo 21. Fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no en nosotros. Todo fue por Cristo. La justicia perfecta de Cristo. Regresemos a Gálatas 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Con qué fin hizo esto Cristo? Con el fin de poder redimir, rescatar, pagar, perdonar, librar, eximir a pecadores que estaban bajo el dominio de la ley, con el fin de ser adoptados como hijos. Y esto significa ponerlos a ellos como hijos de una familia en la fe. Con ese fin es que Cristo nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y Pablo les está hablando aquí a los Gálatas y a esos judaizantes, que la redención es solamente mediante Cristo. Aquel que nació de María la Virgen, aquel que nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Pablo se incluye él mismo, porque él también era un hombre celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, y él pensaba que al él matar y encarcelar y perseguir a los cristianos, pensaba que él le hacía un favor a Dios. Eso es lo que él pensaba. Era un hombre celoso por la ley, pero él dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él mismo también dice, yo también recibí la adopción, yo fui adoptado por Cristo, no por la ley. Y Pablo, siendo un hombre muy sabio, dice, yo también fui adoptado como hijo de Dios por Cristo. Y Pablo les recuerda esto a ambos, a Gálatas y a los judaizantes, a los judíos. Es como que Pablo aquí está evangelizándolos otra vez de nuevo. Pablo tenía un gran deseo de que sus compatriotas fueran salvos, y esto lo vemos en Romanos 10, versículo 1 al 4. Romanos 10, 1 al 4. Dice, hermanos, él aquí está hablando a judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, es lo que dice el apóstol Pablo. Vean su gran deseo y el anhelo de su corazón, y la oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Él bien sabía que estos judíos no eran salvos. Y él aquí vemos claramente que el anhelo de su corazón y su oración, él oraba por la salvación de Israel, para que ellos pudiesen creer en Cristo y ser salvos, y no depender más de la ley, porque él bien sabía que estaban bajo maldición. Y él dice,
el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que quien tienen celo de Dios, pero no conocen, pero no conforme a ciencia. Ellos tienen celo por Dios, ciertamente, pero no conforme a ciencia. Esos judíos, dice Pablo, tenían un fervor y conocimiento solamente del contenido de las Escrituras, pero todavía les quedaban cortos del verdadero conocimiento de Dios y Cristo por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Sí que ellos conocían la ley, pero no conocían al Cristo de la gloria. Ellos conocían de la ley, pero no conocían del Evangelio. Estaban cortos todavía. Conocían la ley solamente. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El resultado de ellos al ignorar la justicia de Dios para establecer su propia justicia es que ellos buscaban hacerse a sí mismos justos e inocentes de su pecado, ignorando la justicia de Dios que era en Cristo. Y al ellos hacer eso, ignoraban y ellos querían establecer su propia justicia. Ellos se creían justos, perfectos, porque se sabían y conocían la ley. ¿Y de qué manera? Ellos trataban de guardar la ley en vez de recibir la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos hoy en día no buscan establecer su propia justicia? ¿Cuántos hoy en día les hablamos y dicen, no creo que sea tan pecador, no he matado, no he robado un banco, sí, digo una mentira piadosa, pero hago buenas obras? Bueno, déjame te digo que esa no es la justicia que Dios busca. Porque no hayas matado a alguien literalmente, no hayas robado un banco, pero has mentido y has adulterado con los ojos, eres transgresor y eres culpable ante los ojos de Dios y mereces el infierno. Muchos buscan establecer su propia justicia. Y sin Cristo ciertamente perecerán. ¿En dónde? En el infierno. Es lo que estos hombres religiosos trataban de hacer. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para nosotros, la ley moral todavía aplica para nosotros, que son los 10 mandamientos. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué dijo Pablo en la segunda carta a Timoteo? Vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Hablando de que Pablo quería que los judíos fueran salvos. Segunda Timoteo 2:10. Dice que el anhelo de su corazón y su oración a Dios era para salvación a quienes, a Israel. Esto que dice ahí en Romanos. Pero ahora en la segunda carta a Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a quienes, a los escogidos. Ahí vemos que dice que ya hay escogidos de parte de Dios, dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice que todo lo soportaba? ¿Cosas buenas o malas? Cosas malas. ¿Qué es lo que él sufrió? Persecución. Él sufrió mucho. Pero dice que él estaba dispuesto a soportar todo eso por amor a los escogidos. Es lo que dice el apóstol Pablo.
Él estaba dispuesto a ir a la cárcel, incluso a dar su propia vida, por amor a los que iban a ser salvos. Y por esa razón es que él, me imagino que al momento de pararse enfrente de los Gálatas y los judaizantes, no temía a qué le podían hacer a él. Él, me imagino que era un hombre que era despreciado por no creyentes y creyentes, porque era un hombre que los exhortaba, los reprendía. Incluso reprendió a quien, a Pedro, porque estaba actuando de una manera hipócrita. Me imagino que Pablo no era un hombre que le caía bien a todos, porque él hablaba con la verdad. Gálatas 4, 5 en adelante. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Al momento que Dios envía el Espíritu Santo al corazón, dice Pablo, somos adoptados por Dios, no temporalmente, sino por una eternidad. Y esto es para siempre, mis hermanos. Yo no creo que Dios pueda revocar el Espíritu Santo de alguien que ya ha sido sellado con el Espíritu Santo. Salvos por gracia. Ahora, si perdemos la salvación y Dios nos quita su Espíritu Santo, ¿seremos unos desgraciados? Somos salvos por gracia. Eso es por una eternidad. Para siempre. Por esa razón, tanto como los Gálatas, nosotros tenemos la libertad de decir Abba, Padre. Y Abba en arameo significa Padre. Porque tenemos y hemos recibido el Espíritu Santo, por esa razón es que nosotros podemos ir mediante Cristo hacia el Padre y decirle, Padre, me siento de esta manera. Dios mío, mi Padre Celestial, tenemos esa libertad de hablar con esa expresión y llamarle a Él Padre. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados como hijos suyos, mediante la fe en Cristo. No mediante las obras de la ley, mediante su Hijo amado. Es una expresión de confianza e intimidad paternal. Así como un niño le llama papá a su padre. Bueno, nosotros por medio de lo que Dios hace en un pecador, le da la libertad y confianza de llamarle padre. ¿Cuántos beneficios tenemos en Cristo? Redimidos, rescatados, salvos, perdonados, adoptados. Hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces hay mucho. Y aparte de eso podemos ir a Dios mediante Cristo y decirle Abba Padre. Llamarle Padre al Dios que creó todo. Al Dios que nos creó a nosotros, que nos ha dado vida. Y Él no solamente hizo eso, sino que envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Sin merecerlo. Dios no miró nada bueno en nosotros, sino que Él miró solamente a Cristo. Y eso es para darle gloria solamente a Dios. Vayamos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Y Pablo en el contexto está hablando viviendo en el Espíritu.
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. Ahí vemos que lo que él dijo en Gálatas lo dijo también en Romanos. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y ese espíritu de esclavitud es el que había recibido los Gálatas. Ellos estaban recibiendo las enseñanzas erróneas de los judaizantes, que los estaba volviendo a ellos a la esclavitud de haber sido libres en Cristo. Y lo mismo que él trata con los Gálatas, él trata aquí en la carta a los Romanos. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Mis amados, solo aquellos que han vuelto a nacer, que han experimentado el nuevo nacimiento, el perdón de Dios, la salvación, ellos pueden expresar esta expresión, Abba Padre. Solamente ellos. Y no todos somos hijos de Dios. Dice que aquellos que reciben a Cristo son hechos hijos de Dios por fe. Todos somos creación, sí, pero uno viene a ser adoptado como hijo de Dios al momento de creer en Cristo Jesús. De esto se basa la fe cristiana, no una fe religiosa. Y una persona humanista va a decir, todos somos hijos de Dios. Bueno, un ateo no puede ser hijo de Dios porque no cree en Dios, niega su existencia y no ha creído en Cristo Jesús. Un testigo de Jehová no puede ser hijo de Dios porque niega al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Versículo 7 de Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 7, y es el último que vamos a estar tratando. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vemos todos los beneficios, las bendiciones que recibimos mediante Cristo y nadie más. No hay bendición por medio de santos, de imágenes religiosas. Dice, así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo le recuerda a los Gálatas que ya no son esclavos de sus religiones ni rudimentos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo, y no por las obras judaizantes ni las obras de la ley. Me imagino a Pablo diciéndoles, ya no vuelvan a la esclavitud para celebrar las lunas nuevas, o el Shabbat, o practicar la circuncisión. El tiempo ha llegado y han sido adoptados como herederos de una herencia incorruptible. El tiempo ha llegado, se ha cumplido. Lo que los profetas profetizaron, este tiempo llegó. Y ustedes ahora son adoptados como herederos de una herencia incorruptible, que no se corrompe. Primera carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 al 5. Y esta porción ya la hemos leído muchas veces.
Pero esto se conecta con lo que está hablando el apóstol Pablo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que se acabará. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Esto nos da seguridad de la salvación, mis amados. Si no es aquí, la salvación se pierde. Dice que ya está reservada la herencia en los cielos para vosotros. Es lo que dice nuestro hermano Pedro. Primeramente Dios, dice él, nos hace renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como hemos dicho, la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Y aquí no es, te vas a perder. Dios, por el poder de Dios, dice que somos guardados mediante la fe, Y la fe es un don de Dios. Efesios 2:8. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es lo que dice la palabra. Yo no lo digo, ustedes lo ven ahí claramente, que dice que somos guardados, que hay una herencia incorruptible, preparada para nosotros, mis amados, reservada ¿en dónde? En los cielos. En Cristo, no una religión. Cristo es el autor de nuestra y consumador de nuestra fe. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe cristiana. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Aprendimos mucho, ¿no? Espero. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que el ser un cristiano verdadero no significa estar bajo la esclavitud religiosa, sino ser libres en Cristo. Aprendamos esto, que un cristiano verdadero ya no debe de ser un esclavo, sino que ahora es libre en Cristo. ¿Libre qué? Para vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida humilde, no como tú quieras, en pecado, en borracheras, fumando, mintiendo, adulterando. Eres libre para ahora hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de una religión o tu propia voluntad, sino vivir para Dios, para su gloria. Eso es lo que significa que ahora somos libres en Cristo. Ahora somos siervos de justicia, como dice Pablo en la carta a los Romanos. Éramos esclavos o siervos del pecado, de la injusticia, pero ahora somos siervos de justicia. El puritano Jonathan Edwards dijo lo siguiente. Dijo, en el Antiguo Testamento está lleno de tipos y sombras que señalan a Cristo. Quien estudia la ley y los profetas sin ver en ellos la gloria de Cristo no ha entendido las Escrituras. Es lo que dijo este hombre. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y sombras. Eso es lo que era el Antiguo Testamento. Que señalaban a Cristo. Pero quien estudia la ley y los profetas sin ver en ellos la gloria de Cristo no han entendido las Escrituras. Porque los profetas hablaron de quién, de Cristo. En los Salmos habla de Cristo.
Donde quiera que vayas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de Cristo. Y si tú lees todo eso sin ver en ellos la gloria de Cristo, no has entendido las Escrituras. Para nosotros hoy en día esto puede ser algo muy peligroso, llamado el fariseísmo moderno. Nos podemos volver nosotros fariseos y podemos caer en el judaísmo como muchos gentiles lo están haciendo hoy en día. Y como muchos predican, imponiendo cargas pesadas sobre otros que ni siquiera ellos pueden llevar o nosotros podemos llevar. Podemos caer en este grave error, fariseísmo moderno. Nosotros podemos llegar a imponer cargas pesadas sobre otros que ni siquiera nosotros podríamos llevar. Vamos a Mateo 23. Es lo último que voy a leer. Mateo 23, 1 al 4. ¿Tienen frío? Está bien. Mateo 23, 1 al 4. Y aquí Jesús acusa a los escribas y fariseos, a los hombres religiosos que se creían perfectos, mejores que los pecadores, que los publicanos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, Él aquí les está enseñando algo a esta gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí están ellos, ciertamente. Se sientan. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ahí está bien. Estos hombres hacían algo bueno que Cristo dice está bien. Si ellos les dicen a ustedes hagan esto, háganlo. Guarden lo que ellos les enseñan. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Fariseos. Hombres que se contradicen en lo que enseñan pero no lo viven. Y por eso es que Él dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esos hombres son hipócritas, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ven lo que dice aquí Jesús? Jesús dice que estos hombres, ¿qué es lo que ellos hacían? Imponían cargas pesadas que eran difíciles de llevar. Que ellos ni con un solo esfuerzo de su dedo, ni ellos podían ni querían moverlas. Y nosotros hemos experimentado esto. Hemos estado en un lugar donde se imponen reglas, donde tales personas imponen y quieren que todos las cumplan y las hagan, pero al momento que ellos no las cumplen, las quitan. Entonces yo digo, ¿por qué las impones y después las quitas? Porque sabes que ni tú puedes llevarlas. Podemos como cristianos llegar a un extremo e imponer reglas que no son bíblicas y podemos volvernos unos fariseos, unos judaizantes. Es lo que estaba pasando con los Gálatas. Esos hombres estaban trayendo otra vez la ley y estaban haciendo volver a la esclavitud a los creyentes de Galacia. Mero religión. Eso es lo que la religión te dice. El cristianismo no es religión. Es una forma de vivir. Aquí podemos aprender que podemos caer en este grave error, enseñar cosas que nosotros después no podemos hacer, pero debemos nosotros de
No solamente ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores de la palabra. Esto causará inseguridad de tu salvación, de que eres hijo de Dios y que eres adoptado como heredero de la vida eterna. Como cristiano, si vives y te conduces tu vida cristiana como un religioso solamente y escuchas enseñanzas que debes de hacer esto, lo otro, esto va a causar inseguridad de tu salvación y te va a hacer dudar de que eres hijo de Dios y que has sido adoptado como un heredero de la vida eterna. Si hemos experimentado el nuevo nacimiento, si hemos experimentado el perdón de Dios, mis hermanos, tengamos la certeza de que hemos sido adoptados como herederos. ¿De qué? De la vida eterna. Vamos a heredar eso. A heredar la vida eterna en Cristo. Sin duda. Pero hay muchos que te meten el miedo y te dicen, has pecado. Tu salvación, ¿en dónde está? La perdiste. Tienes que obtenerla otra vez haciendo obras. Nuestra salvación está segura en Cristo. Y aquí siempre vamos a predicar esto y sostener esto. Y muchos detestan esta enseñanza. Es la verdad bíblica. Cristo pagó por nuestro rescate, por nuestra libertad. Ahora nosotros debemos de vivir por gratitud por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Adoptados como herederos de la vida eterna, mediante la fe en Cristo Jesús y no en una religión. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque hemos aprendido, Señor, de que hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, Señor, por haber creído en Cristo Jesús. Porque tú has hecho una obra en nuestros corazones, Señor, y nosotros no hicimos nada para creer, sino que eso es algo que tú haces. Bendito Dios. Tú eres que no